Compañeros y profesor, buenas tardes. Bienvenidos a este pequeño video explicativo del año 1900 hasta el año 1939. Antes de iniciar el siglo XX, se generó un proceso de industrialización sumamente grande en donde esto llevó a un imperialismo en Europa Central. Estas potencias de Europa y Gran Bretaña se habían prácticamente repartido África, el continente africano, en una conferencia de Berlín recientemente. Entonces, para el año de 1905 aproximadamente, Marruecos, que era una colonia de Francia, quería su independencia. Alemania la apoyó en su proceso. Estas diferencias entre grandes países lo que incrementó fue una carrera armamentista. Por un lado, Alemania quiso enfrentar o quiso desarrollar una gran flota naviera para poder, en un caso dado, enfrentar a Gran Bretaña. Y a este periodo pues se conoce como una paz armada, porque realmente lo que estaban haciendo los países era armándose lo más que pudieran. Para el año de 1914, en el Imperio Austrohúngaro estaba el archiduque Francisco Fernando. Él se desplazó hasta Serbia, que era de ese imperio, y allí fue asesinado. Entonces el Imperio Austrohúngaro de una vez dijo, no, vamos a declararle la guerra a Serbia y vamos a intervenir para que esto no se quede impune. ¿Qué pasa? Que Serbia ya había hablado con Rusia y Rusia le brindó el apoyo en ese momento. Entonces Alemania de una vez vio la posibilidad y dijo, no, nosotros apoyamos es al Imperio Austrohúngaro. Entonces aquí se crearon dos grandes bloques. Por un lado, el Triple Entente, que fue Francia, Gran Bretaña, que eran ya aliados, y Rusia por el otro lado. Y del otro lado estaba la Triple Alianza, que era Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Pero Italia solo ingresó al conflicto hasta 1915. Estos hechos desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Se generó en dos frentes, donde el frente occidental, Alemania empezó a avanzar, inclusive pasando por encima de Bélgica, que era un país neutral, llegando hasta las afueras de París, pero en su afán de querer ganar rápidamente, retiró su ejército y se lo llevó para el otro frente, el frente oriental, que iba enfrentándose a Rusia. En ese momento entonces perdieron pues esa vitalidad en ese frente occidental y empezaron a generarse recuperación de territorio por parte de Francia. Más adelante incluso el Imperio Otomano también entra en el conflicto en el territorio que hoy se conoce como Grecia. Se desarrolló una guerra marítima bastante importante donde los alemanes atacaron prácticamente todo lo que estaba a su alcance y hundieron un barco, el barco Lusitania, que era de Estados Unidos. Eso fue factor importante para que ellos entraran en la guerra a Estados Unidos y coincidió con la salida de Rusia. Rusia tuvo una revolución interna con la caída del zar Nicolás II y la revolución de octubre, donde Lenin y Trotsky llevaron al triunfo bolchevique en ese estado soviético. Entonces crearon un estado de repúblicas socialistas soviéticas, el primero del mundo, y se dedicaron fe a estar en ese frente. Ya por la parte de Estados Unidos, cuando llegó, llegó con más de 2 millones de soldados, llegó con armamento, llegó con vehículos y dinero. Esto le permitió un gran impacto a la guerra. En 1918, el presidente de Estados Unidos, Wilson, presenta 14 puntos, entre los cuales está no a la diplomacia oculta y la creación de la Sociedad de Naciones. Esto se tuvo en cuenta en el Tratado de Versalles, donde pues Alemania fue humillada y adicional a eso fue obligada a pagar millonarias indemnizaciones a los países ganadores y se crea también la Sociedad de Naciones. Pocos años después surge el fascismo en Italia con Mussolini y ese nacionalismo va incrementándose. Para el año de 1929 se crea o hay una gran crisis económica mundial. La caída de la bolsa de Estados Unidos afectó todo el mundo, hubo quiebra, hubo desempleo, hubo bastante crisis y vienen allí unos grandes salvadores, por decirlo así, donde Mussolini pues se afianza con su política nacionalista. Para el año de 1933 Hitler llega al poder en Alemania con una ideología totalmente racista, se realma el país y coincide con las ideas fascistas de Mussolini en Italia. Cabe resaltar que más adelante Alemania
con ese caldo de cultivo que tenía, de esa inconformidad a nivel de su población, violó el Tratado de Versalles cerca de 1938 y pues de allí dependerá ya la Segunda Guerra Mundial. Pero en general, pues todo esto transformó el orden internacional, se generaron varias potencias, superpotencias, hubo una polarización en los pensamientos radicales y aún así se redefinió las relaciones internacionales.